escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. En Divulgación Forense tenemos como objetivo acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses, a través de entrevistas con expertos que comparten sus conocimientos y experiencias, para comprender cómo la evidencia científica y los avances tecnológicos contribuyen a esclarecer los hechos, fortalecer la verdad y garantizar la justicia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a un martes de Divulgación Forense. Estamos aquí con el invitado doctor Clemente Barragán Velázquez. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, les saluda la licenciada Basti Aguilar. Estoy aquí compartiendo cabina con la licenciada Arlet López y la licenciada Jessica Garza. Hola, buenas tardes. Y pues bueno, el día de hoy traemos un tema que es bastante complejo, importante, pero hay veces que pues luego es mal interpretado, entonces pues qué mejor que tener el especialista que nos va a ir ilustrando con sus conocimientos. Y bueno, el tema va a ser el trastorno de la psicosis en la comisión de delitos, qué es y cómo podemos probar su existencia, ¿vale? Entonces me gustaría empezar con que nos diga su currículum. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Pues básicamente hablaría de que me he formado en el ámbito de la psicología, ¿no? Con un grado de doctorante en psicología. He estudiado terapia cognitivo-conductual, terapia sistémica y de familia, hipnosis, pero lo que tiene que ver con el tema, también me he formado como psicólogo forense, psicólogo criminal. Tengo 33 años trabajando en un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México, y bueno, en el hospital psiquiátrico he tenido funciones como perito auxiliar de justicia cuando se enfrentan situaciones en donde un enfermo mental presenta alguna situación delictiva y se requiere dictaminar si la persona realmente tiene una enfermedad mental o no. Actualmente soy jefe de servicios de psicología y de rehabilitación psicosocial, específicamente en el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, y pues sí, con una trayectoria muy muy amplia de elaboración de peritajes, de perfiles de personalidad, de trabajo terapéutico con personas que presentan problemas de salud mental, psicosis, que es muy difícil de repente trabajar con estas personas, pues por las manifestaciones que presentan, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, pues hablar del currículum es algo muy amplio, son 33 años de formación, y básicamente diría que pues sí he desarrollado mucha experiencia en este ámbito. Excelente, doctor, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues me gustaría también empezar con una pregunta, que nos diga exactamente qué es un trastorno psicótico. Bueno, hablaríamos de lo que es la salud mental, que es un tema muy amplio. Incluso por ahí de repente en las redes hay personas que hablan de que la salud mental no existe, de que no existen las enfermedades mentales. Entonces, lo que yo creo es que buscamos para el ser humano estados de bienestar, ¿no? Claro. La salud mental, como la OMS lo ha definido, y es la definición de todos los tiempos, es que es un estado de bienestar psicológico, social, ¿no? Ahora le agregan también la parte espiritual, pero tiene que ver con esta forma de una vida, digamos, dentro de un contexto de convencionalismo social, donde tendríamos que tener un comportamiento adecuado de interacción consensuada, ¿no? Donde llegamos
digamos, a cumplir nuestros objetivos y nuestras metas de vida. Okay. Entonces, la psicosis, el trastorno de la psicosis, va a ser una serie de comportamientos que salen de este convencionalismo social. O sea, de repente observamos personas que son como muy aislados, que son como muy piensan demasiado para sí mismos, y que cuando tú dialogas con ellos resulta que ese ensimismamiento, pues resulta que están hablando dentro de sí mismos, ¿no? Entonces cuando les preguntas qué está pasando en su pensamiento, pues resulta que tienen una discusión interna, y a veces es una revolución interna en su pensamiento. Entonces, una persona psicótica va a ser una persona que va a estar fuera de la realidad, con conductas fuera del convencionalismo cotidiano, y donde los demás los van a ver como personas raras, como personas extrañas. Y claro, de eso pues existen muchas derivaciones, porque así como existen modos de ser, pues diríamos que también existirían diferentes manifestaciones raras del ser, ¿no? Así es. Y bueno, doctor, dentro del ámbito forense es fundamental entender pues cómo los trastornos mentales influyen en la conducta delictiva. Entonces, ¿cuáles serían estos síntomas principales o comunes dentro de la psicosis? A mí me gustaría como desmitificar un poco algo muy importante. Ok, gracias. Que es creer que un enfermo mental o una persona con una psicosis va a ser una persona peligrosa, porque ese es también algo que de repente hace que nosotros en el ámbito común de la convivencia no queramos convivir con una persona que tiene un padecimiento de estas características, porque se les tiene miedo, ¿no? Sí. No, eso ha sido resultado de, pues a veces de las películas hollywoodenses que tratan de hacer ver que una persona que es, por ejemplo, multihomicida, un asesino serial, pues resulta que tiene un padecimiento de tipo psicótico. O sea, en algunas ocasiones, pues la historia nos ha mostrado que sí, pero no es una condición en sí misma, o sea que porque tengas un problema psicótico ya vas a ser un homicida o alguien que va a cometer delitos. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona que tiene una psicosis, sí, que es como un concepto muy general, es una persona que tiende como a escuchar voces, ¿no? Okay. Y entonces a veces las familias cuando comienza como mucho en la juventud este problema, la persona escucha que le hablan, voltea y no hay nadie, ¿no? Claro. La familia comienza a notar que la persona tiene algo raro. Sí. Algunas personas con problemas que se llaman paranoides, que tiene que ver con pensar que les van a hacer algo a ellos, se encierran. Y entonces la familia les habla, no quieren abrir la puerta y piensan que vienen por ellos, ¿no? Okay. Entonces eso va generando una dificultad en la misma familia para poder interactuar con esta persona. Y en algunas ocasiones, pues si de repente tú vas con tu familiar que tiene un problema mental, te metes a una tienda de conveniencia y él ve, pues ahorita que hace mucho calor, se le antoja un refresco, no vamos a decir marcas, ¿no? Porque sí, claro, no nos pagan. Pero se le antoja un refresco y pues los ves escarchados en el refrigerador, pues lo agarra, y eso se llama error de juicio, lo agarra y se lo toma, y no lo ha pagado. Sabemos que la convención social es tú no puedes consumir el artículo hasta que lo pagues, pues la persona no tiene como ese nivel de raciocinio y se lo toma. Entonces eso va a generar una problemática, ¿no? La persona puede llamar a una policía y decir que se tomó un artículo y se salió sin pagar. Justo. Y eso se llama robo, ¿no? Así es. Entonces de alguna manera se ven involucrados en algunas situaciones que sabemos que transgreden una norma, y entonces ya están involucrados en un delito. Claro. Pero no es que en sí mismo la psicosis o la enfermedad mental te vaya a ser delincuente, ¿no? Ok, sí, eso es muy importante aclararlo, ¿no? Porque como lo dice el doctor justamente al principio, de que escuchamos trastorno mental y ya de inmediato lo asociamos a una persona totalmente peligrosa, una persona que va a causar daño, una persona, etcétera, cuando no es así. Y bien, doctor, ¿una persona con psicosis pierde completamente la realidad?
Digamos que una característica es que están fuera de la realidad. No es tanto que pierdan la realidad, es que el tipo de ideas que manejan, que nunca van a ser ideas como demasiado, digamos, desconocidas. O sea, de alguna manera, la idea delirante que tú desarrollas tiene que ver con tu mismo contexto, con tu mismo ambiente. Okay. Es como dijéramos, ahorita que hay mucho calor, Sí. puede pensar o decir que los marcianos están mandando olas de calor o están rompiendo la capa de ozono y que por eso nos estamos asoleando demasiado, que nos vamos a quemar. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a tapar con algún aislante de calor y tú lo vas a ver raro, ¿no? Claro. Entonces, sí pierden como ese principio de una realidad convencional y construyen su propia realidad. Es como cuando alguno de nosotros tenemos una fantasía y de repente nos volamos con una fantasía, pero pues cuando ya despiertas dices, bueno, ya salí de la fantasía, ¿no? Ellos siguen en la fantasía. Entonces, estas fantasías tienen que ver con las mismas situaciones, ¿no? O sea, pueden asumir cuestiones políticas, por ejemplo, en la época de la pandemia, pues pensar que a lo mejor por haber subido algún comentario sobre el COVID, pues van a venir por ellos y los van a detener. O sea, van relacionados con las cosas, ¿no? Ahorita podríamos mencionar muchas cosas del contexto, ¿no? O sea, a lo mejor podríamos decir, es que me acusan de que me robé tarjetas, ¿no? Del gobierno. Sí. Entonces, y uno dice, pues a lo mejor sí es cierto. Entonces, muchas veces el tipo de idea delirante que manejan forma parte del mismo contexto que cuando no tienes experiencia en escuchar, tú puedes creer que la persona está hablando de cosas reales. Nada más que cuando ya de repente vas como revisando, te das cuenta, ¿no? Como que está medio raro, ¿no? Entonces, esas son las características del psicótico. Del psicótico. Ok, ¿no? muy bien. Pues sí, sobre todo considerar que una persona con psicosis, pues no siempre representa un peligro para la sociedad, como ahorita lo estamos mencionando. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo puede influir la pérdida de contacto de la realidad en la comisión de un delito? Igual así como... Pues en el sentido de que tú no estás como considerando que no puedes tomar un producto sin pagarlo antes, no lo puedes consumir. Pero a veces también cuando dentro de sus mismas situaciones delirantes, ellos pueden tener un problema con la familia, ¿no? Por narrar un caso o con la gente que está cercana. Tuvimos un caso de un señor que desarrolló un delirio paranoide, una persona adulta mayor, vivía en una casa como compartida, como de departamentos, él vivía en la planta de arriba, una inquilina en la planta de abajo, entonces ellos acordaban que tenían que barrer lunes, miércoles y jueves, tú barres la calle, y viernes, sábado y domingo tú la barres, ¿no? Sí. Entonces el señor decía que cuando él salía a barrer, él tenía la idea de que la inquilina salía más tarde y le echaba más basura. Tenía la idea de que la inquilina lo quería perjudicar y que le cortaba el agua, ¿no? Sí. Entonces fue desarrollando ese delirio y de repente observaba que la inquilina lo venía siguiendo, que mandaba gente que lo persiguiera. Entonces van desarrollando ideas con la misma gente con la que convives, y en una ocasión la inquilina tiene una ceremonia, vamos a decir una primera comunión, van llegando caminando pues todos trajeados a la casa, arreglados, y entonces el señor desde su azotea observa que vienen hacia la casa y piensa, ya vienen por mí. Él ya había agarrado, se consiguió un arma para defenderse, y entonces cuando entran a la puerta al patio, él baja por su escalera y comienza a dispararles. Entonces es un delirio, o sea, cómo se involucran en este tipo de situaciones. A veces los delirios hacen que desarrollen una serie de comportamientos que no son reales, y entonces ya transgrediste la norma, ya cometiste un delito y pues ya te van a detener, ¿no? Entonces, como esas hay muchas anécdotas, ¿no? De personas que tienen este tipo de problemas. Claro, obviamente al generarse esos delirios, doctor, se vuelve vulnerable, pues estos serían unos factores para que pudiesen cometer este delito. Ahora bien, ahora que dijo la palabra, se desarrollan diferentes tipos de psicosis. A mí sí me gustaría saber qué tipos de psicosis pues se clasifican, y bueno, entre ellos cómo sería la diferencia
para que ya al final podamos desarrollarlo, a lo mejor para comprobarlo ante un hecho delictivo o más bien para poder comprobar que realmente esa persona pues sufre digamos ese que hace mucho tiempo hasta pasaba en la televisión, ¿no?, que si una persona cometía un delito, buscaba que lo declararan como enfermo mental, para que entonces fuera considerado como inimputable. ¿Por qué? Porque no había en este sentido cometido el delito con plena conciencia, ¿no?, de los hechos que estaba realizando. Entonces, si se demostraba que presentaba alguna característica de enfermedad mental de tipo psicótica para ser inimputable, y existen varias. Podemos hablar de la esquizofrenia, por ejemplo. Bien. La esquizofrenia tiene también toda una gama, todo un espectro de varias maneras de manifestarse, ¿no? Entonces, pues puede ser paranoide, puede ser una cuestión como muy mesiánica, de sentirse como alguien, un ser superior, ¿no? Entonces pueden ser diversas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en materia de lo que hace el psiquiatra, lo que hace el psicólogo? Es que tenemos que evaluar a la persona. Sí, es muy importante que la persona que vaya a hacer este tipo de evaluación tenga experiencia. Porque si es una persona joven que comienza con la manifestación psicótica, es muy probable que no identifiques los delirios. Porque muchas veces en su discurso pues hablan como muy normal, ¿no? Y entonces la persona llega y el joven le pregunta, oye, ¿escuchas voces? Pues te va a decir que no. Te va a decir, sí escucho voces. O sea, no es nada más que le preguntes si presenta el síntoma. Tienes que observar al sujeto, la forma como funciona su pensamiento es muy diferente, su expresión es muy diferente. Entonces sí tienes que tener experiencia en esto, y es bueno toda una formación para poder saber si la persona realmente presenta un problema mental que pueda ser considerado como inimputable, o solamente presenta alguna alteración de personalidad, ¿sí? Que sea una persona a lo mejor muy obsesiva, muy histriónica, que se haya involucrado en un delito, pero con un nivel de conciencia y de claridad de lo que hace. Entonces eso no lo hace inimputable. Para que sean inimputables tendríamos que demostrar que verdaderamente presentan enfermedades mentales y niveles de capacidad de toma de conciencia, para poder entonces dictaminar que es una persona a la que no se le puede atribuir la conciencia del hecho, ¿no? Sí, clínicamente no determinar. Así es. De hecho, yo bueno, usted que es el especialista, anoté que se evaluaba el pensamiento, la percepción, la memoria, orientación, conducta, delirios, lenguaje y nivel de conciencia. Entonces eso es lo que ahorita usted nos está comentando. Así es. O sea, de cierto modo estar conscientes, ¿no? Y orientados en ciertas esferas para considerar lo que realmente pues perdió el control total, ¿no? Así es. O sea, el psiquiatra, por ejemplo, tiene pues digamos su estándar, que es el examen mental, donde se van explorando todas estas áreas. Nosotros los psicólogos hacemos el uso de instrumentos psicométricos que nos van a dar esta información. O sea, no acreditamos la capacidad intelectual y el nivel de pensamiento solamente por la exploración del discurso, sino que hacemos uso de herramientas con digamos validez para población mexicana, que te permitan acreditar tiene cierto nivel de inteligencia, tiene una deficiencia intelectual, ¿sí? O su nivel de inteligencia es normal. Ahora, no, el que tengan un nivel de inteligencia normal no significa que por ello no tengan una enfermedad mental. Hay personas con estructuras paranoides que tienen una capacidad intelectual, digamos, normal o un poquito más elevada de lo normal, pero la esfera de personalidad y la esfera emocional están alteradas. Entonces sí se tiene que explorar el funcionamiento cognitivo, como lo mencionas, y se tiene que explorar personalidad, rasgo, estado. Y aparte el discurso, la observación es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de eso nosotros vamos a establecer si realmente cae en lo que establecen las categorías diagnósticas, que bueno, pues a veces nos guste o no, pues nos tenemos que remitir a este tipo de referentes para poder sustentar si presenta o no cierta patología clínica. Y entonces si es una persona que por su enfermedad mental no tuvo como la conciencia del acto, y entonces
se le considera inimputable y pasa a ser tratado por el área de salud, ¿no? Okay. Actualmente ya los centros de reclusión tienen sus áreas de readaptación psicosocial, que son los CEBAREPSI para varones y el CEFEREPSI para mujeres. Anteriormente, hace como 30 años, esto no existía, entonces se tenían que remitir a hospitales psiquiátricos, y el Samuel Ramírez Moreno ha sido un referente porque históricamente era un hospital que tenía dentro un área para inimputables, ¿no? Ok, excelente. Pues muy interesante la información que nos está dando el doctor el día de hoy. Pero, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y regresamos en Divulgación Forense? Claro. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de tu FM. Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela es Nuestra, este año más de 72,000 escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México. Las decisiones que tomamos todos los días cambian nuestro presente y nuestro futuro como mexiquenses. La diversidad con que se construyen enriquece y hace más fuerte a nuestro estado. Vigilar que se respeten permite convertirlas en realidad. Esa es nuestra misión. Por eso te decimos: vivir en democracia lo haces posible tú, lo hacemos todas y todos. Confía, participa, decide. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Gracias, ya estamos aquí de regreso nuevamente con un tema bastante importante y sobre todo no acerca de esta alteración mental que puede ser parcial o total en graves casos. Y me gustaría saber, doctor, si aquí, por ejemplo, cuando entrevistan a una persona con algún trastorno de este tipo, precisamente se va directamente con una entrevista clínica psiquiátrica, o primero es evaluada por un psicólogo y de ahí lo diagnostican hacia psiquiatría. O sea, ¿cómo es ese proceso? No, bueno, en la parte forense, ya cuando funcionamos como peritos, vamos a entrevistar directamente al sujeto, pues muchas veces ya están detenidos, ¿no? Entonces vamos al reclusorio, sí, y hay una como metodología de entrevista para ir preguntando datos generales y vamos escuchando el discurso, ¿sí? El psiquiatra va como explorando, por ejemplo, la esfera de pensamiento, el tipo de discurso, si presenta ideas delirantes o no. Lo mismo también hacemos nosotros como psicólogos clínicos, pero el ámbito forense te va a generar como una búsqueda doble, que ha sido una, digamos, simbiosis que se ha ido dando con el tiempo, que es la parte clínica forense, porque pura clínica no puede ser, necesitas tener conocimiento de clínica para poder diferenciar si la persona presenta una alteración mental o no. Sí. Y necesitas conocer de la parte forense para poder ir identificando el tipo de delito que cometió, la descripción de los hechos que se dieron, tener conocimiento de cómo se describió toda la situación y entonces hacer una vinculación. Por poner un ejemplo, una persona psicótica obsesiva va a tener un patrón de conducta muy meticuloso, muy organizado. Los obsesivos son muy precisos en las cosas que van haciendo, tienen rutinas, ¿no? O sea, tenía yo un paciente en el hospital con una psicosis obsesiva. Era un paciente que tenía el delirio de que si se le calentaba la cabeza podía morir, porque bueno, había vivido una serie de experiencias cuando estuvo en la Castañeda, donde lo inyectaron con una serie de sustancias que generaban calor en la cabeza. Entonces, cuando él es trasladado al Cher de la Castañeda, al hospital psiquiátrico,
va desarrollando un delirio en el que si se le moja y se enfría la cabeza, se va a morir. Entonces se comienza a cubrir con una serie de plásticos, se confecciona un chaleco de vinil, rompiendo los colchones que tienen una espuma y tienen vinil. Entonces se hace un chaleco, se hace un cubrebocas, se hace un gorro, parece astronauta, ¿no? Y no se bañaba. Claro. Porque el contacto con el agua lo podía meter. Entonces, una estructura obsesiva de ese tipo, si tú dices que ha cometido un delito que a la hora de observarlo es desorganizado, no encaja, ¿ves? Entonces vamos analizando la estructura psicótica del sujeto, el tipo de personalidad, el tipo de conductas y las características del delito, para poder ver si realmente hay una concordancia, ¿no? con la comisión de este tipo de delitos. Entonces, como eso podemos ver como muchas cosas en cuanto a analizar, entrevistamos, y a la par que entrevistamos, yo trabajé muchos años con un doctor amigo mío, psiquiatra, entonces llegábamos los dos a la entrevista, él entrevistaba y en algún momento que estaba haciendo notas, yo ponía al paciente a que reprodujera algunos dibujos, por ejemplo. Entonces vas a la par, yo escuchaba la entrevista, ya iba tomando mis anotaciones y nosotros aplicamos psicométricos, cuestionarios, ejercicios, y de esa manera hacíamos dictámenes colegiados y establecíamos si presenta una enfermedad mental, no la presenta, ¿no? Entonces de esa manera es como se va trabajando directamente ya con el paciente. Ok, doctor, muchas gracias. Y justamente haciendo referencia a lo que el doctor nos indica el día de hoy de la parte forense también, de manera general, bueno, en el artículo 15, fracción 7 del Código Penal Federal, nos habla justamente de estas conductas para determinar si es imputable o inimputable. Y también pues nos habla de que en la parte jurídica debe de existir una acción cognitiva o volitiva, y que también tiene que ver justamente para determinar esta situación. Dentro del Código Penal Federal también encontramos en el artículo 67 y 68 justamente los excluyentes, por lo que sí se puede determinar si el Estado determina si es algo punitivo o terapéutico, como lo indicaba el doctor. Simplemente hay que saber también estudiar, como es el caso, porque por ejemplo, doc, cuando están bajo sustancias ilícitas, bueno, todo tipo de conducta, todo tipo de alteración ya tiene como estudios previos que pues forman parte de los avances científicos. Una persona que está bajo efectos de sustancias, pues vamos a observar estas características, ¿no? Actualmente podríamos decir que tú tomaste la decisión de tomar la sustancia. Así es. Anteriormente esto era, digamos, como un atenuante, ¿no? Pero actualmente no. O sea, finalmente si tú vas manejando bajo estado alcohólico y, bueno, a lo mejor con alguna sustancia que te hayas metido y atropellas y matas a una persona, finalmente pues es tu responsabilidad porque tú decidiste el consumo de la sustancia. Lo que sí se puede a lo mejor, y ya sería como trabajarlo en coordinación con el abogado, o dependiendo del rol que uno esté ejerciendo como defensa o como parte de los juzgados, lo que podríamos analizar es si la persona presenta alguna alteración en su personalidad, ¿sí? que lo lleve al consumo de la sustancia, ¿no? Okay. Entonces son como muchas características que ya están estudiadas, son patrones de conducta que ya están establecidos, y lo que hace la psicología, pues la psicología es comparativa, o sea, tienes un parámetro, ¿sí? La persona se comporta de tal o cual manera, analizas al sujeto y estableces la comparación, y a partir de ahí tú ya determinas si realmente podemos establecer si hubo la toma de conciencia para la realización del acto o no. La responsabilidad ya no nos corresponde a nosotros, ¿no? Claro. Eso ya es un tema del juzgado, del ¿no? juzgado. Y de la misma situación, por ejemplo, una persona que ya se le detectó algún tipo de trastorno mental y, bueno, toma medicamentos y está al cuidado de sus familiares, pero muchas veces pasa que pues se salen, ¿no? Se llegan a salir y cometen algún tipo de delito. Ahí, ¿cómo es la situación? O sea, ¿cómo se maneja esa parte?
Pues siempre va a haber una corresponsabilidad. Actualmente ya los cambios en las normas de salud mental ya no permiten, por ejemplo, el internamiento prolongado. Anteriormente y anteriores hace 30 años existían internamientos de mucho tiempo porque el padecimiento mental es un padecimiento crónico, ¿no? En algunas ocasiones hay episodios de crisis que se controlan y los pacientes también pueden funcionar bien, pero hay ocasiones en que pues esto se va complicando y entonces necesitan un internamiento más prolongado. Cuando eso existía, las instituciones lo retenían por más tiempo y había una correlación y corresponsabilidad con la familia para que también lo estuvieran atendiendo, lo fueran a visitar. Desde los 90 para acá, eso ha cambiado. Actualmente ya no existen internamientos prolongados. Lo máximo que se llegan a internar son 3 meses y eso ya es un caso extremo. Generalmente son 15 o 20 días, se estabiliza al paciente, se le regresa a la familia y entonces la familia queda como responsable del cuidado de su paciente. Porque el paciente de alguna manera no es como responsable, consciente de sus propios actos y bueno, pues sí, es una situación complicada para los familiares porque te llega a salir, se involucra en un acto por sus mismos errores de juicio, pues la familia tendrá que responder por él, ¿no? Entonces, pues muchas veces cuando se determina que es inimputable, pues igual se le sanciona, pero también se le pide a la familia que se haga responsable de estarlo llevando a sus tratamientos para que él no vuelva a incurrir en este tipo de situaciones. Hay derechos humanos del enfermo mental que de alguna manera intentan como proteger al paciente de algún tipo de irregularidad en la sanción, porque sí es importante tomar en cuenta que no son conscientes, ¿no? Sí, un paciente puede tomar un café de un centro de conveniencia y se lo lleva y se lo va tomando y se va riendo solo, ¿no? Entonces, pues sabemos que eso es un robo, pero finalmente el paciente no tiene como este nivel de conciencia para hacerlo. Por eso se requiere que haya atención por parte de la familia, por eso a nivel preventivo es muy importante. Yo a veces le comento a los familiares, vamos a hacerle una evaluación psicológica que nos permita conocer qué características, qué condiciones tiene. Oiga, pero es que este documento, pues es un documento que si vemos que tiene algún problema de tipo mental, pues por lo menos hay un antecedente de que presenta un problema y si se llegara a involucrar en una situación delictiva tenemos un referente, porque muchas veces no hacemos prevención, lo queremos evaluar cuando ya se involucró en un delito, ¿no? Claro. No, bueno, ahorita que dijo... Estaba hablando de la familia, el comportamiento, actitudes. Hay una nota de la OMS donde menciona que es más frecuente que este tipo de síntomas lo presente las mujeres. De hecho, menciona que es el 9.6% y en hombres es el 4.8%. Y en menores... presentan estos síntomas a partir de los 18 años de edad. No sé si usted lo enlace, pero bueno, yo lo relaciono en cuestiones a lo mejor con estas conductas que se van desarrollando a lo largo a lo mejor de su vida y pueden llegar a cometer pues alguna conducta antisocial. Y bueno, en relación a esto sí me gustaría que nos indicara si se puede fingir la psicosis para evitar una responsabilidad penal. Bueno, en cuanto a los porcentajes, pues la epidemiología es muy variada, ¿no? De hecho, en México, pues el Instituto Mexicano de Psiquiatría es el que aporta más datos al respecto. Aún así no está actualizado, pero es variable, ¿no? Es variable dependiendo del tipo de patología. ¿Se puede simular o no? Les decía yo hace un rato, puedes intentar simular que eres enfermo mental, porque muchas veces algunas de las estrategias, digamos, del abogado, pues va a ser buscar atenuantes para ayudar a su cliente, ¿no? Y a lo mejor una de ellas es decir, bueno, pues tienes un problema mental, vamos a buscar a un especialista que dictamine que realmente tienes un problema mental. No es tan sencillo simularlo, porque existen características muy peculiares del enfermo mental, ¿no? Cuando tengo yo grupos de estudiantes y les muestro cómo se hace la simulación, de repente pues quedan sorprendidos, ¿no? ¿Por qué?
porque si tú quisieras simular, ¿sí? Aun cuando seas un psicólogo muy experto, tendrías que tener mucha experiencia también en el ámbito de la enfermedad mental. Okay. Existen formas de nosotros darnos cuenta si la persona simula o no. Hay unos estímulos visuales, son unas tarjetas de figuras geométricas, ¿no? Donde les pedimos que dibujen a las personas. No sé si podamos hacer aquí algo para entretenernos un poquito. A ver, préstenme una hoja. ¿Con esa está bien? A ver, esta está bien. Préstame tu pluma. ¿Sí? Entonces yo les voy a poner este estímulo y entonces a ustedes les voy a pedir, ¿sí? Vamos a cerrarlo así. Que ustedes observen. A ver, contigo, tú que preguntaste. No te preocupes, no pasa nada, si no, en el psiquiátrico donde estoy también internan mujeres. A ver, te esperamos. Entonces, copia esta figura aquí, tal y como la ves. Ok, tal como lo veo. Es que así el papel está... Sí, bueno, te lo voy a poner aquí, es que quiero que lo vean allá, pero ya lo vieron allá. Ok. Te lo pongo acá. Tal como yo lo veo. Así como lo ves, cópialo. Si no se ve, enséñale un poquito porque ahí está. No se alcanza a ver. Bueno, a ver, vamos a ver. Y ahorita, bienvenido al psiquiátrico, te esperamos. Bueno, si tú estuvieras intentando simular que eres enfermo mental, yo te diría que los enfermos mentales, una de las cosas que hacen muy interesante es construyen realidades también con los estímulos. Okay. Construyen fantasías con los estímulos, ¿no? Entonces digo, no solamente es eso, para que no crean que ya con esto la van a librar, pero si tú quisieras construir algo con estos estímulos, como a elaborar un dibujo o sobre elaborar un dibujo con esto, ¿cómo lo harías? ¿Con estímulos? Con este mismo, hazme un dibujo usando este estímulo. Hazme un dibujo, sí, que te simule otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo ponemos así? Ajá, como tú lo que simulo una corbata. Ok, entonces complétala. Ok. Dibújala. Aquí le faltaría esto. Ok. Bueno, es que aquí es la persona. Ahí está la persona con la corbata, ¿no? Sí. Malo fuera que no hubiera. Eso se llama confabulación del estímulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que realmente presenta una alteración? Tú le presentas un estímulo y el estímulo también lo va a alterar y entonces va a empezar a imaginar otra cosa y con el estímulo va a hacer otra cosa. Entonces, muchas veces cuando la persona te dice que presenta una enfermedad mental y nosotros llegamos a evaluarlos, pues ¿qué es lo más común que te digan, no? Que tú le preguntes, ¿escuchas voces? Te va a decir, sí escucho voces. ¿Por qué lo hiciste, no? Por ejemplo, lo que es típico ahorita de la persona que hizo una masacre con los extranjeros en las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Sí. O sea, si tú dijeras, lo van a defender y van a decir que es enfermo mental, les va a decir, bueno, pues lo hice porque Tlaloc o el dios de la luna o del sol me dijo que lo hiciera, ¿no? Y entonces tú ya, no, está delirante. Sí, claro. No es tan sencillo, porque entonces habría que preguntar cómo se lo dijo, cómo lo fue elaborando. ¿De qué manera, no? Y hay formas en la estructura de pensamiento con la que nosotros vamos a identificar si esto es real. Digamos, el comportamiento de llegar y matar, pues no es como normal, ¿verdad? Pero tampoco me digas que llegas y matas nada más así porque alguien te habló y te dijo que lo hicieras. Entonces, vamos a hacer una serie de estudios como estos, donde le vamos a pedir a la persona, ¿sí?, que realice estos ejercicios y nos vamos a dar cuenta si confabula o no. Okay. No solamente es la confabulación verbal, también es la confabulación, ¿sí?, visual. Y ahí nosotros ya vamos identificando si presenta algún tipo de alteración o no la presenta. Aparte de que te vaya dialogando, o sea, preguntar directamente si escuchas voces es una pregunta de primer año, o sea, es muy ingenua, ¿no? Sí, claro. Eso lo hacen los jóvenes que van comenzando. Claro. Generalmente yo nunca les pregunto, yo más bien voy viendo, estoy evaluando y de repente estás evaluando al paciente y voltea. Okay. ¿No? Sí. Entonces, no nada más es la entrevista, es observar. La conducta. De repente voltea. El lenguaje no verbal, ¿no? ¿No? Y entonces ahí tú le puedes preguntar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién te habla? ¿Por qué volteaste? Ya se le da todo. Y entonces vas a ver cómo en el discurso ya te va diciendo, es que del otro lado de la cabina, ¿sí?, se asomó una persona y está observando
y me está escuchando lo que estoy diciendo y me acaba de decir que esto no tengo que hacerlo. Ok. Sí, es más, ahí excelente. En el Facebook, sí, me está haciendo señales, sí. Pero ¿cómo te las hace? ¿Sí? Sí. Entonces, ese tipo de detalles, sí, cuando yo evalúo personas que sí presentan problema, observas también eso, porque eso lo observamos cotidianamente con nuestros pacientes en un hospital psiquiátrico. Imagínate, sí, 30 años trabajando en el hospital, ¿no? 20 años en el área clínica escuchando discursos, observando actitudes, gesticulaciones. ¿Te das cuenta que hay problema o no? Nosotros vemos cuando llegan jóvenes y dialogan con enfermos mentales de recién ingreso, jovencitos. Una vez me dijo una chica, oiga doctor, ¿por qué tienen este paciente internado? Yo lo escuché y pues se escucha normal, no tiene ningún problema, ¿no? Digo, bueno, pues es algo que en este momento ya está tranquilo, pero si tú lo escucharas más tiempo y lo observaras, te darías cuenta que tiene un problema. Es normal que alguien que no tiene experiencia observe que el paciente tiene problema, ¿no? Claro. Sí, exacto. Sí, pero bueno, no por nada que hacen el psiquiatra. Claro. ¿Nos gustaría hacer un pequeño paréntesis con comentarios? Corte. Vamos un corte. Vamos a un pequeño corte y regresamos en divulgación. Regresamos con estos comentarios. Tiene muchos, Doc. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Este mes de mayo sorprende a mamá como nunca. El programa de Serenata Bajo la Misma Luna por Nesa Radio 97.3 FM te invita a ganar una serenata especial para mamá. El tributo más grande que te puedo dar, mamá. Participar es muy fácil, solo tienes que enviar un mensaje al número 5613-207600 y automáticamente ya estás participando. La rifa se realizará antes del 10 de mayo por medio del programa de Serenata Bajo la Misma Luna, que pasa todos los martes de 7 a 8 de la tarde. Sintonices por el Facebook Live de Nesa Radio 97.3 FM, por streaming o por la frecuencia 97.3 FM. Así que mantente pendiente del programa. Regálale a mamá un momento único lleno de música y amor, porque mamá se merece lo mejor y una serenata inolvidable. Participa ya con De Serenata Bajo la Misma Luna por Nesa Radio 97.3 FM. Qué lindo tu día, rendirte el tributo más grande que te puedo dar, mamá. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Bueno, muchas gracias. Ya regresamos aquí al programa, que está súper interesante y bueno, tenemos mensajes de nuestro público. Muchas gracias. Saludos a todos y gracias por sintonizarnos y acompañarnos. Y bueno, tenemos algunos comentarios y de manera pues rápida, pues muchas gracias a Salvador Cabañas, al Instituto de Capacitación Técnica y Profesional. Tenemos al licenciado Edgar Landa, y bueno, Gerardo Martínez, que también nos está sintonizando. Aquí tenemos algo, dice: los llamados TOC son en cierto matiz expresiones psicóticas de quienes pueden delinquir. Es una pregunta. Bueno, lo que entiendo es el TOC, o sea, vamos a tener como niveles de alteración. Vamos a decir que una persona normal que tenga características obsesivas puede ser cualquiera de nosotros, que funciona sin problema, pero que pues, somos un poquito como con tendencia a que las cosas se hagan de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Pero no perdemos piso, digo. A mí me gustaría que aquí hubiéramos tenido como unos sillones reclinables, más cómodos, clima, etcétera, ¿no? Sí. Pero digamos que mis características obsesivas me permiten adaptarme. Entonces, todos los seres humanos, independientemente de las características que tengamos, nos vamos a adaptar a las circunstancias. Sí. Los que son, por ejemplo, histriónicos y pero falta el maquillaje, bueno, ok, no, está bien, no me peinaron, pero no hay problema, ¿no? Entonces todos nos adaptamos.
El otro nivel que ya entra en un terreno, vamos a llamar de psicopatología, se le llama trastorno de personalidad. Entonces tenemos un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que es un TOC. Entonces esa persona va a salir como del ámbito del convencionalismo y si no están las condiciones dadas como él se las pidió, no entra. Okay. Si hay cosas aquí que le desagraden, no funciona. Si le pides hacer un dibujo y no lo haces bien, no lo concluye. Entonces, su nivel de demanda perfeccionista raya como en lo enfermizo. Okay. Y eso le hace que tenga incluso problemas de relación interpersonal con la familia, en el trabajo. ¿Por qué? Porque son niveles de obsesividad y de compulsión muy extremos. No te van a poner las manos acá porque aquí hay una manchita, ¿no? Entonces, o le limpias, o me das gel, o me lavo las manos. Sí, porque no puedo yo estar así, ¿no? Entonces ya es un nivel exagerado. Sí, claro. Una persona así pudiera enfrentarse a una situación, digamos, que transgreda la norma, porque a lo mejor se va a pelear con el que le dé un servicio, ¿no? Porque tú le llevas el carro a que te lo lave y te deja unas manchitas y se va a pelear y no va a querer pagar. Así y va a entrar en un problema y puede tener un problema fuerte. Sí. Y un trastorno ya, un TOC a nivel de enfermedad mental, ¿sí? De psicosis, va a ser alguien que este extremo lo va a llevar todavía a un nivel delirante. ¿Por qué? Porque te va a decir que en esas gomitas que hay ahí tenemos ácaros. Okay. Entonces, es que ustedes no los ven, pero ya se me están subiendo. Y yo ya los estoy sintiendo. Entonces ya ese nivel de obsesividad, sí, que ya raya en la parte delirante, también te va a meter en un problema. Por supuesto que si tú llegas a un servicio, por ejemplo, de comida, ¿no? Y entonces tú ves lo que te ponen en la carta, que cuando te lo sirven no se parece en nada, ¿sí? Entonces esta persona con una situación delirante TOC, ¿sí? Entonces puede tener problemas con la mesera. Sí, entonces, por supuesto, hay niveles en la personalidad, otros le llaman dimensiones en la personalidad que van desde lo normal, una alteración de trastorno de personalidad, pero que no te saca de la realidad, y un trastorno psicótico que sí te saca de la realidad y que te puede involucrar por las mismas características en una situación de tipo delictivo. Ok, qué interesante. Muy interesante, doctor, y la verdad es que nos quedamos cortas con tanta experiencia y el tema. Sí, y pues aquí alguien quiere saber que cuándo van a hacer sus próximos cursos, creo que son sus seguidores. Bueno, lo que pasa es que, el comercial, ¿no? Sí. Yo me dedico precisamente a dar capacitación desde hace mucho tiempo, entonces damos capacitación básicamente en dos campos. O sea, el campo de la psicoterapia, porque trabajo psicoterapia y también entreno en psicoterapia. Y algo muy importante también para las personas que luego no saben con quién llevar a su paciente con un problema psicótico, entonces yo trabajo terapia con pacientes psicóticos, porque precisamente mi experiencia en el psiquiátrico me ha dado esa especialidad. Y en la otra área de capacitación que manejamos es la psicometría. De ahí lo manejamos en el ámbito clínico y en el ámbito forense, ¿no? Entonces, cuando pues checa en mi página del Facebook y ahí va a aparecer. ¿Cómo aparece? Como Clemente Barragán. Muy bien. Clemente Barragán también aparece teléfono? como Federación de Psicólogos de la Zona Oriente del Estado de México. Federación de También Psicólogos. colaboró con ICAP. Y el teléfono es el 55 11 87 20 17. Ahí me localizan, es teléfono personal. Anoten. Y no lo tengo como empresarial. Muy Y ahí yo ya voy abordando cualquier temática para darles ya direcciones específicas para atención. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya estamos en la recta final, agradeciéndoles como siempre apoyándonos con esos comentarios y estar interactuando aquí con nuestros especialistas y con nosotros, y pues agradeciéndole principalmente a usted, doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hubiéramos querido tener más tiempo, ¿verdad? Pero pues así pasa, así siempre nos quedamos cortas con temas, dudas. Es uno tras otro y está súper interesante, de verdad que qué buen tema, muchísimas gracias. Excelente. Gracias, doctor. Y pues ya tenemos aquí su contacto, igual
si tienen dudas o algo, pues directamente, ¿no? Con nuestro especialista. Recuerden que nosotras somos Divulgación Forense, estamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde a través de Nesa Radio 97.3 FM. Y bueno, no sé si quieran agregar algo. Pues únicamente agradecer igual al Instituto de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado. Y bueno, pues agradecerles a todos, especialmente a nuestro invitado, con excelente tema, excelente experiencia. Y pues los esperamos el próximo martes. Gracias, doctor. Gracias por compartirnos y su tiempo. Que tengan bonita tarde. Nos vemos el próximo martes.